Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Voy a poner ahora el aerogenerador a la altura aproximada de unos 5 metros, no tengo más posibilidad. Y lo voy a tratar de instalar porque hoy día hay un poco de viento y me gustaría saber si gira. De todas maneras me va a faltar la conexión del cable, pero lo voy a poner con el solo objeto de ver cómo se comporta con este poco viento que hay acá en Mendoza. No es una zona de viento, pero hoy día hay un poco de movimiento, así que voy a intentar por lo menos atarlo acá arriba de mi establecimiento para ver si gira. Supongo que sí, pero hay que hacer todo ese trabajo. Bueno, acabo de subirlo con cierto riesgo. Voy a tratar de ponerlo con unos precitos momentáneamente, como todo. En este momento llegó el viento y todavía no lo he instalado. Mira, re bien funciona. Ay Dios, con una mano tengo que hacer esto. A ver si me caigo. Se acaba el canal. Con una mano. Bueno, esta ménsula era una ménsula para poner cables eléctricos, pero en este momento está sin uso. No tengan miedo que no hay corriente acá. Simplemente estoy usando la ménsula para poder poner la base del generador en forma provisoria y después le voy a poner unos tornillos. Todavía se ve que no gira, hay muy poco viento, pero ya lo vamos a ver girar con seguridad, que lo vamos a ver girar. Acá hay ráfagas de viento, no hay constancia. También me decían eso los suscriptores, que el problema es que son ráfagas. Bueno, por lo menos sé la dirección del viento. A ver, lo voy a tratar de correr de dirección, a ver si se estabiliza. Perfecto. Busca el centro del viento. Le voy a ayudar un poquito. A ver, si lo es al revés. Ahí está. Ahí empezó. Hay muy poco viento. Ustedes se pueden dar cuenta en mi cabello si se mueve. Y ya está girando. Uno de los inconvenientes es sacar el cable y que no se enrosque. Yo lo que voy a hacer es darle varias vueltas al cable sobre el caño el caño que no gira, hacerlo como un resorte y ponerle un tope, cosa que cuando gire para un lado se va a desenvolver y cuando gire para el otro lado, como está flojo, se va a adaptar. Bueno, la línea del viento en este caso es sur-norte, viene el viento del sur. Ahora me va a faltar el cable y voy a mejorar el amarre. Ya le dije, esto no tiene ninguna función, lo he utilizado. Podría subirlo más alto todavía. Ahí viene una ráfaga de viento. Ahí empezó. Se está orientando perfectamente en la dirección del viento. Perfecto. Estoy en Mendoza, una zona que no hay mucho viento. Qué bien que anda ahí. Ahí aceleró. Qué bien ahí. A ver si me pega en la cabeza. Me voy a bajar un poco. Hay que balancearlo lo mejor posible la paleta. No está muy alto, está aproximadamente unos 5 metros. Me falta, como les dije, el cable y todos me preguntaron cómo iba a ser el sistema. Se puede hacer con unos carbones que vaya rozando
para que el cable no se enrosque, pero yo lo voy a hacer mucho más simple. Como acá el viento siempre es norte-sur, le voy a hacer una especie de resorte bobinado con el mismo enroscado, el mismo cable, y le voy a hacer un tope para que no se apriete de más, que tenga 180 grados de giro, después se vuelva a adaptar en esa posición. Entonces no voy a necesitar un adaptador que giro completo, porque el viento acá siempre viene norte-sur. Bueno, ahí estaría generando cuando le ponga el cable. Quería probar si acá en Mendoza tenía la posibilidad de funcionar, porque el viento o es fuertísimo, como en el caso del viento sonda, o es muy débil. Hoy es un día medio, no hay ni mucho ni poco. Y se ve girar. Y la dirección es sur-norte. La aleta está apuntando hacia el norte y la hélice está hacia el sur. Hay cambio de dirección, ahí se vuelve a estabilizar. Perfecto, anda. Y estamos en una zona. Miren muchas casas. Tengo miedo que salga la paleta y le pegue al camarógrafo. Bueno. Como prueba es bastante interesante. Va a haber que mejorar algunos detalles, pero como prueba es interesante. Yo le prometí que lo iba a poner ahí arriba. Bueno, ahí está ahora arriba. Y lo voy a dejar ahí un par de días. Lo voy a dejar un par de días. Y voy a determinar el funcionamiento mecánico, a ver si hay alguna rotura o se desarma. Por supuesto, mientras más estable esté la construcción mecánica, ahí aumentó otra vez el viento. Vuela. Eso es algo que no le expliqué en el video anterior. La inclinación de la paleta. Tienen que ir midiéndola ustedes hasta que vean que rinde lo máximo. Anda perfecto. Estoy seguro que si le pongo el cable, voy a tener el voltaje. Ahí se puso en mala posición, porque acá hay turbulencia, estamos dentro de una ciudad. Bueno, se acabó el viento. Acá se acabó el viento. Y está tratando de orientarse. Tiene que vencer al imán, entonces si el viento es muy débil, no anda. Por eso a veces yo lo ayudo un poquito. Pero ahí arrancó de nuevo. ¡Ajá! Está buscando el punto. Bueno, yo creo que va a andar perfectamente. Va a andar perfectamente. Lo vamos a seguir probando a través de los días. Y después voy a hacer una conexión y voy a tratar de hacer lo que dije, cargar una batería pequeña. Y vamos a tener para una alarma. Ahí arrancó de nuevo. ¿Podés? Si bien es intermitente, la batería no, se va cargando y utiliza durante un tiempo la batería. Esa intermitencia no influye en absoluto porque la carga y después usamos en forma continua la energía que tiene la batería. Ahí vuelve a buscar la posición. Ahí está. Acá en el centro son ráfagas y entre las casas la ráfaga se detiene un poco. Ahí otra vez, mirá. Voy a hacer la filmación, ahí aparece otra ráfaga. ¿Ves? Ahora sí funciona. No importa que sea intermitente, lo importante es que vaya cargando la batería y después yo la uso en forma continua. Lo ideal de los generadores, voy a hacer en el futuro, no quiero prometer mucho porque por ahí me demoro en hacerlo, pero voy a hacer uno más grande y lo vamos a combinar con una placa solar y vamos a tener energía solar junto con energía eólica. Eso es una maravilla porque cuando hay viento, yo acá mire, estoy montado sobre un techo que tenemos y tengo dos placas solar. Voy a combinar una placa de esta con el generador y vamos a hacer mediciones en el futuro. Tengo un montón de videos para hacer, pero no le voy a prometer, pero uno de esos videos va a ser la combinación de la placa con el aerogenerador. Este aerogenerador es muy pequeño, voy a tratar de hacer uno de más potencia, un poquito más sofisticado y lo vamos a combinar con una placa solar. Yo creo que el éxito va a ser muy grande porque cuando hay viento
o está nublado, hay viento, y cuando no hay viento hay sol, y si hay ambas cosas, mejor. De noche puede andar el generador. Yo creo que es una gran cosa tener ambas cosas. Este video es la continuación del video anterior, que donde yo le expliqué cómo se funciona, cómo se hace, cómo está el planito. Amigos, espero que les haya gustado. Denle like y sigamos en el canal, que está cada día más concurrido. Hasta la próxima.